Hoy nos metemos de lleno en uno de los mangas más populares de los últimos años, Las Quintillizas, una obra que fue un éxito brutal, pero cuyo legado quedó marcado para siempre por la enorme, y digo enorme, controversia de su final. Todo, absolutamente todo, se reducía a esta pregunta. Una simple pregunta que convirtió una comedia romántica en un fenómeno mundial, que vendió más de 20 millones de copias y que, sobre todo, creó una de las comunidades de fans más apasionadas y, sí, también más divididas de la historia reciente. Venga, vamos al lío. Primero vamos a ver qué tenía ese misterio para enganchar a tantísima gente. Después nos meteremos en la cabeza de su creador, Negi Aruba, para entender sus influencias y cómo diseñó a las 5 hermanas. Luego, claro, el plato fuerte, la polémica lección final, la que lo lió todo, y la reacción del fandom. Y terminaremos con la que quizás sea la clave de todo esto, la verdadera intención del autor. A ver, la premisa es sencilla. Futaro Uesugi, un estudiante de 10 pero que está más pelado que una rata, es contratado para darle clase a 5 hermanas. Son idénticas, pero son un desastre en los estudios. El giro, y aquí viene lo bueno, es que la historia empieza por el final, mostrándonos que, en el futuro, Futaro se casará con una de ellas. Y solo con una. Y este punto es fundamental. El autor, Negi Aruba, hizo esto a propósito. Usó ese salto al futuro para cargarse de un plumazo la posibilidad de un final harem, de esos en los que el prota se queda con todas. No, aquí no. Al hacer eso, convirtió una comedia romántica en un cluedo del amor, en un ¿quién se casó con él?, donde cada lector se convertía en un detective. Es que para entender por qué la historia acaba como acaba, es imprescindible entender a su creador, a Negi Aruba, porque su propia historia como fan de otros mangas fue lo que le dio forma a la estructura y sobre todo al desenlace de Las Quintillizas. La mayor influencia de Aruba, sin ninguna duda, fue el legendario Ken Akamatsu. De hecho, su nombre artístico, Negi, es un homenaje clarísimo al prota de Negima. Y de esa obra sacó 2 lecciones clave. Una, que la primera chica que sale no tiene por qué ser la que gana. Y 2, que es mucho mejor tener pocos personajes y desarrollarlos a fondo que tener un montón y no profundizar en ninguno. Pero esto no era solo una inspiración teórica, ¿eh? Es que cuando Las Quintillizas ganó el prestigioso premio Kodansha, resulta que uno de los jueces era el mismísimo Akamatsu. Para Aruba, que su ídolo le diera ese reconocimiento fue como cerrar el círculo, fue la confirmación de que iba por el buen camino. Y esto nos lleva al meollo de la cuestión, al gran reto de la obra. A ver, ¿cómo te las apañas para crear 5 personajes que, además de ser únicos, parezcan todos opciones igual de posibles para ser la novia? Claro, esa era la pregunta del millón. Si una de las hermanas destacaba demasiado pronto o si otra se quedaba muy atrás, todo el misterio se iba al garete. Y la solución que encontró Aruba fue un método de diseño que la verdad es sorprendentemente metódico. Pues mira, partió de arquetipos, de los típicos clichés del manga. Pero aquí viene lo inteligente. En lugar de darle un arquetipo a cada una, los dividió. Por ejemplo, la idea de la hermana mayor seria la repartió entre Ichika, que es la mayor de verdad, e Izuki, que es la más seria. Y con eso consiguió que, desde el principio, todas tuvieran una base que nos sonaba, pero con un toque distinto. Y aquí viene la inspiración más flipante, la que nadie se esperaba, los Super Sentai, vamos, los Power Rangers de toda la vida. Aruba usó la dinámica de colores de estos equipos para darle a cada hermana una identidad visual y, lo más importante, una función en la historia. Itsuki, la roja, es como la líder, la que nos introduce en la familia. Y Otsuba, la verde, hace de guía energética. Es genial. Con este sistema tan currado, Aruba fue construyendo el misterio. Pero claro, el punto clave, la madre del cordero, es que mientras todo el mundo hacía sus apuestas y defendía a su favorita, él ya había decidido quién iba a ganar. Y lo había decidido hacía mucho tiempo. Y sobre todo sabía perfectamente la que se iba a liar. De hecho, Aruba dejó una pista enorme en una entrevista. Dijo que a él, como escritor, le parecen mucho más interesantes las heroínas que empiezan cayéndote mal y poco a poco te van ganando. Y ese es el arco de casi todas las hermanas, pero con una excepción muy clara, Yotsuba. A ella la diseñó para que fuera la guía inicial, la que apoyó a Futaro desde el minuto 1 para que la historia pudiera empezar a rodar. Y ahora viene lo fuerte. Años antes de que saliera el final, con el manga todavía a la mitad, Negi Aruba hizo una predicción increíblemente exacta sobre cómo iba a reaccionar la gente a su elección. Esto lo dice todo. Es que es brutal. El tío era plenamente consciente de la que se avecinaba. Sabía que al elegir a una sola ganadora iba a cabrear y a decepcionar a la gran mayoría de la gente que le leía, que para entonces ya estaba dividida en 5 ejércitos de fans. Y le dio igual, estaba preparado para ello. Y efectivamente,
cuando llegó el final, la predicción de Haruba se cumplió al dedillo. El fandom, que se había pasado años creando teorías, analizando cada viñeta, debatiendo, simplemente explotó. Se convirtió en una auténtica guerra civil en Internet. Este comentario que podéis leer aquí resume a la perfección lo que sentía una parte enorme del público. La sensación general era que la ganadora, Yotsuba, era un personaje casi secundario y que su desarrollo se había quedado muy corto en comparación con el de sus hermanas, que eran mucho más populares. Y la polémica se hizo todavía más grande cuando se comparó la obra con Bokuben, un manga muy parecido de un amigo de Haruba. Su autor, cuando vio que la gente se enfadaba con su elección, decidió crear finales alternativos, rutas what if para cada chica, para que todos estuvieran contentos. Fue una salida que Haruba vio perfectamente y que de forma consciente decidió no tomar. Pero ojo, porque otra parte del fandom defendió la decisión a muerte. Para ellos, hacer varios finales habría sido una traición total a la idea original del manga. A ver, si la historia era un misterio, necesitaba una única solución, una sola respuesta, por mucho que doliera a los que habían apostado por el caballo perdedor. Al final, los debates siempre giraban en torno a los mismos puntos. Que el final fue demasiado rápido, que la ganadora no tenía suficiente desarrollo y, sobre todo, la sensación de que los arcos de las otras 4 hermanas que estaban mucho más trabajados se habían tirado a la basura de un día para otro. Para muchos parecía que la partida estaba amañada desde el principio. Pero, ¿y si toda esta polémica, todo este enfado, no fue por un error del guión? ¿Y si en realidad esto era exactamente lo que buscaba el autor? La clave de todo podría estar en su objetivo artístico final. Y aquí está, la pieza final del puzzle. En esa misma entrevista, Haruba confesó que su objetivo era que el manga dejara una sensación de pérdida al acabar. Quería recrear esa misma emoción agridulce, esa mezcla de tristeza y belleza que él mismo sintió cuando leyó el final de Enegiba, la obra de su gran ídolo. O sea que, pensándolo bien, la decepción, la tristeza, esa sensación de pérdida que sintieron 4 de cada 5 lectores, no fue un efecto secundario, no fue un fallo. Fue precisamente el impacto emocional que Negi Haruba quería conseguir desde el primer día. Y todo esto nos deja con una pregunta final que da para mucho debate. Cuando un autor crea una historia y consigue que miles de personas se impliquen emocionalmente con ella, ¿tiene la responsabilidad de darles lo que quieren? ¿O su única lealtad debe ser con la historia que él quería contar desde el principio? La respuesta, igual que la identidad de la novia en su día, sigue abierta a discusión. A ver, en el mundo de las comedias románticas de anime, lo normal es que las heroínas se lleven toda la atención. Y más en las quintillizas, donde tenemos a 5 hermanas carismáticas compitiendo por el corazón del prota. Con este panorama, es muy fácil que él, Futaro Uesugi, quede en un segundo plano. Pues hoy vamos a poner el foco sobre él. Y aquí va la pregunta del millón. ¿Es Futaro Uesugi otro prota soso de comedia romántica del montón? Porque, a primera vista, con esa actitud tan pasota y su obsesión por los estudios, pues podría parecerlo. Pero si rascamos un poquito, descubrimos un personaje mucho más complejo y de hecho vital para que toda la historia funcione. Así que vamos a desgranarlo. Primero de todo, volvamos al principio. ¿Cómo era Futaro cuando lo conocimos? Digamos que no era precisamente el alma de la fiesta, ni mucho menos. Lejos de ser el típico protagonista majete, Futaro arranca la serie con una personalidad, bastante complicada. Y para hacernos una idea, no hay nada como ver cómo lo veían los demás. La primera impresión de Yotsuba, una de las hermanas, es demoledora, pero es que lo clava. Un tipo sombrío y sin amigos. Esta visión desde fuera es súper importante, porque nos sitúa en el punto de partida, en cómo lo veía el mundo antes de que todo empezara a cambiar. Es que hasta su propia hermana, Raiha, lo llama friki de los estudios. Y la verdad es que la definición le va como anillo al dedo. Un estudiante que es un prodigio, sí, pero con un ego que no le cabe en el pecho, que prefiere estar solo y que pone los libros por encima de todo lo demás. Vamos, que si atamos cabos el retrato es bastante claro. Es un tío serio y que se le ocurra mucho, eso por delante. Pero también tiene un ego gigantesco. Es tan directo que roza lo borde, no se corta un pelo. Y además, evita a la gente a toda costa, y para él eso del amor es una tontería. O sea que de héroe simpático y amable, pues tenía más bien poco. Vale, entonces, la pregunta es, ¿cómo un lobo solitario como este acaba siendo el centro de las atenciones de 5 hermanas? Pues como suele pasar, la respuesta está en una oferta de trabajo que, sencillamente, no podía dejar pasar. Aquí llega el catalizador de todo, una oferta para ser tutor con un sueldo que es una pasada. Y claro, esto le obliga a salir de su burbuja y a tener que enseñar a las 5 hermanas Nakano que, y aquí está la gracia,
odian estudiar con toda su alma. Este choque de trenes es la chispa que prende la mecha de su cambio. Oye, y una forma súper curiosa de ver cómo evoluciona su relación es fijarse en algo tan simple como la forma en que le llama a cada una. Ichika, por ejemplo, usa el respetuoso Futarou-kun. Nino empieza con un uesugi súper despectivo y acaba llamándole Fukun, que es súper íntimo. Miku va a saco y le llama Futarou. Yotsuba siempre con el educado uesugi-san. Y la formal de Itsuki, pues uesugi-kun. Es que cada nombre es como un pequeño termómetro que nos mide cómo va la relación. Pero claro, este cambio no pasa de un día para otro, ni de broma. Es una cadena de momentos clave, de puntos de inflexión que lo van transformando poco a poco. Vamos a repasar algunos de los más importantes. Este momento es uno de sus primeros grandes avances. Cuando las hermanas por fin lo convencen para que se vaya de viaje con ellas, Futaru sonríe de verdad, de forma genuina, y esto es importantísimo. Es la primera vez que su recompensa no es la pasta, es la conexión con ellas. Se da cuenta de que sentir su aprecio vale mucho más que cualquier nota. Pero claro, el camino no es un paseo de rosas, hay momentos muy duros como este. Después de intentar unir a las hermanas y fracasar estrepitosamente, lo vemos totalmente hundido, a punto de tirar la toalla. Y siente una desesperación real, pero no por suspender un examen, sino por haber fallado en el plano personal. Esa vulnerabilidad nos deja clarísimo que esto ya no es solo un trabajo para él. Y entonces, llega el momento de la verdad. Cuando las hermanas renuncian a su pisazo de lujo solo para que él pueda seguir siendo su tutor, Futaru lo entiende todo. Ese sacrificio le demuestra que se ha convertido en alguien indispensable para ellas. Ya no es el profe, es algo más. Es que si pones uno al lado del otro el Futaro del principio y el del final, el cambio es, como dice una fuente por ahí, insondable. Pasa de ser un tío solitario y egoísta a ser alguien valorado por los demás. De moverse por el dinero a moverse por sus propios principios. De pasar de los problemas de la gente a sacrificarse por las hermanas. En resumen, de ser incapaz de conectar a ser un amigo y un confidente que necesitan. Y claro, gran parte de esta complejidad del personaje cobra vida gracias al actorazo que le pone voz. Vamos a pararnos un momento a hablar del talento que hay detrás de Futaro en la versión original, la japonesa. Hablamos de Yoshitsugu Matsuoka, que es una auténtica leyenda del doblaje en Japón. A ver, para que nos hagamos una idea, es la voz de personajes tan míticos como Kirito, de Sword Art Online, o el loquísimo de Inosuke de Kimetsu no Yaiba. Su rango es una pasada, puede hacer de héroe súper serio a personajes que están como una cabra. Y ojo a este dato que es de locos. Matsuoka tiene un récord Guinness. Sí, un récord Guinness por haber grabado más de 10.000 frases distintas para un solo personaje de un videojuego de móvil. 10.000. Eso ya te dice el nivel de dedicación y la versatilidad que tiene este hombre. Bueno, después de todo este repaso, volvemos a la pregunta del principio. ¿Por qué es tan importante Futaru para la historia? O sea, ¿por qué no es solo otro prota genérico más? Pues mirad, hay una cita de un fan en Reddit que lo clava. Si hubiéramos tenido un protagonista genérico de comedia romántica, toda la historia se habría ido al traste. Y es que es la pura verdad. Es precisamente la personalidad de Futaro, con todos sus defectos, lo que hace que la dinámica con las quintillizas sea tan genial y que su evolución nos enganche tanto. De hecho, se podría ir más allá. Se podría decir que la historia va más sobre el desarrollo de Futarau que sobre el de las propias hermanas. Son sus decisiones y su forma de ser las que tiran de la trama. Él no es un mero espectador, es el verdadero motor emocional de la serie. Y todo esto nos deja con una última reflexión. ¿Y si la verdadera historia de amor de las quintillizas no es con cuál de ellas se queda? ¿Y si la verdadera historia es la de Futarao consigo mismo? Un viaje para dejar atrás la soledad y el ego y aprender a quererse y a conectar con los demás. Una idea que desde luego hace ver toda la serie con otros ojos. En el universo de las quintillizas hay un personaje que rompe todos los esquemas. A ver, no es la que se queda con el prota, pero arrasa en todas las encuestas de popularidad de una manera que es, de verdad, espectacular. Hoy nos vamos a meter de lleno en el fenómeno Miku Nakano para entender, de una vez por todas, qué la convirtió en la favorita indiscutible de tantísima gente. Y para que nos hagamos una idea de lo que estamos hablando, la cosa es seria. En un sitio tan conocido como MyAnimeList, Miku tiene casi el doble de favoritos que 3 de sus hermanas, juntas. O sea, esto ya no es una simple preferencia, es una auténtica locura estadística dentro del fandom que, la verdad, pide a gritos un buen análisis. Así que la gran pregunta es, ¿qué tiene esta chica, aparentemente tímida, para generar esta devoción? ¿Cuáles son exactamente los ingredientes de su personaje y de su historia que crearon una base de fans tan leal y masiva? Para desentrañar todo esto, vamos a ir paso por paso.
Primero, pondremos en perspectiva la magnitud del fenómeno. Después, buscaremos esa chispa que lo empezó todo. Luego, nos meteremos de lleno en su increíble viaje de superación. Desmontaremos unos cuantos mitos que circulan por ahí y, al final, pensaremos un poco sobre el legado que deja. Venga, empecemos por el principio. Hay que dejar claro que la popularidad de Miku no es algo que se siente en el ambiente y ya está. No. Es un hecho que se puede medir, con números dentro de la comunidad del anime. Cuando la conocemos al principio de la serie, Miku es, el manual de la chica callada. Se nos presenta como una adolescente súper introvertida, algo pesimista, y que está convencida de que no puede ganar a sus hermanas en absolutamente nada. Su autoestima, la verdad, está por los suelos. Entonces, ¿cómo es posible que un personaje con este punto de partida acabe por cautivar a todo el mundo? Pues vamos a buscar justo eso, la chispa inicial, ese momento exacto en el que se forjó la conexión con el público. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Gran parte de su personalidad se define casi como un espejo por ser el polo opuesto de su hermana Nino. Mientras Nino es pura extroversión, directa y a veces un poco prepotente, Miku es todo lo contrario, callada, tímida, introvertida. Este contraste es, sin duda, una de las claves de la historia. Y si nos metemos en los análisis de personalidad que hace el fandom, a Miku se la suele etiquetar como INFP, el arquetipo del mediador. Y la verdad es que le va como anillo al dedo. Es introspectiva, tiene una empatía brutal, y aunque vive un poco en su mundo, siempre pone por delante sus emociones. Eso es lo que marca todo su camino. El momento que lo cambia todo, el verdadero catalizador, fue su afición. Su pasión por la historia de los generales del periodo Sengoku, que es un hobby bastante peculiar, fue el primer puente que construyó hacia Futaru. El hecho de que él no se riese, sino que validara su interés, fue la pequeña chispa que necesitaba para empezar a abrirse. Y esto nos lleva, de cabeza, al corazón de por qué gusta tanto. Su amor por Futarau no se quedó en un simple crush de instituto, no. Fue el motor que arrancó una transformación personal increíble y, sobre todo, muy admirable. Su evolución en la cocina es el ejemplo perfecto de esto. Pasa de hacer una comida que, literalmente, parece la muerte, a mejorar simplemente porque Futarou, que tiene un paladar bastante simple, le dice que está rico. Ese pequeño gesto la impulsa a practicar sin parar, hasta el punto de que su comida le recuerda a él la de su madre. ¿Y de ahí qué pasa? Pues que acaba encontrando su pasión y decide dedicarse a la cocina profesionalmente. ¡Menudo viaje! Pero ojo, que no fue solo en la cocina. En los estudios, Miku se puso las pilas de una manera espectacular. Empezó a estudiar inglés por su cuenta, que era la asignatura que peor se le daba. Su esfuerzo fue tan brutal que se convirtió en la razón principal por la que Futaru no tiró la toalla como tutor. Incluso se plantó delante de Nino para defenderlo a él y sus sesiones de estudio. Esta cita del manga lo resume todo a la perfección. Su conexión con Futaro no era para nada superficial. Ella vio en él una calidez capaz de derretir ese frío que sentía en su propio corazón. Esto va mucho más allá de un flechazo, es darse cuenta de cómo una persona te puede cambiar por dentro. Claro, cuando un personaje es tan popular, también se genera mucho debate. Así que ahora vamos a meternos en el barro y analizar algunas de las críticas más típicas que se le suelen hacer a Miku desde otros bandos del fandom. Venga, vamos con la número 1, la que se oye por todas partes. Que si Miku fue demasiado lenta, que tardó mucho en declararse, que su timidez la paralizó. Pero a ver, ¿fue eso realmente lo que pasó? Pues la realidad es bastante distinta. De hecho, si nos fijamos, fue la que más rápido se acercó a él. Todas sus acciones, como prepararle el pan o los chocolates, eran básicamente declaraciones de amor en sí mismas. Y lo más importante, sí se declaró. Pero Futaro, que a veces es un poco denso, pensó que era un juego y no la entendió. O sea que no era lentitud, era una mezcla de intentos que salieron mal y de una estrategia para encontrar el momento perfecto. Venga, siguiente mito a desmontar. Esa idea que circula de que solo Yotsuba fue la que apoyó a Futaro desde el minuto 1. Pero si miramos bien la historia, los hechos son otros. Fue Miku la que, con su interés por estudiar, le dio a Futaro la clave para poder enseñarles a las 5. El propio Futaro le reconoce que gracias a ella recuperó la confianza para seguir. Y ya lo hemos visto, lo defendió de Nino varias veces, y su esfuerzo constante fue un apoyo moral tremendo para él. Y vamos con la última crítica, esa que dice que dependía demasiado de sus hermanas para avanzar en su relación con Futaro. Pues, de nuevo, no es tan simple. Miku buscó, y mucho, su independencia. Le dejó bien clarito a Ichika que quería competir por sus propios méritos. Rechazó ayuda varias veces. Y, sinceramente, pedir un consejo, como cuando le pidió ayuda a Nino con los chocolates, eso no es ser débil. Es algo que todas las hermanas hacían entre ellas. Es parte de lo que las hace una familia. Muy bien, entonces, después de todo este análisis, llegamos a la gran pregunta. ¿Por qué su historia conecta de una forma tan bestia con el público? Al final, la clave de todo es esta.
La gente no adora a Miku por ser la más lanzada o la más popular del grupo. Lo que de verdad engancha es su viaje de superación. Es muy fácil identificarse con esa transformación de una chica tímida, con la autoestima por los suelos, a una persona segura, decidida, y todo gracias a un sentimiento tan fuerte como el amor. Es una historia de esfuerzo que hace que quieras apoyarla hasta el final, pase lo que pase. Y por si quedaba alguna duda, esto lo confirma el propio creador, Negi Haruba. En una entrevista lo dijo tal cual. El primer personaje que cambió después de conocer a Futaro fue Miku. O sea que no es una interpretación nuestra o de los fans, no. Es algo que el autor metió en el ADN de la historia desde el principio. Y todo esto nos deja con una última reflexión. Quizá el fenómeno Miku nos dice algo muy importante sobre nosotros y sobre el tipo de historias que nos llegan al corazón. A lo mejor, más allá de los finales felices, lo que de verdad nos atrapa es ver a alguien luchar, esforzarse y convertirse en una versión mejor de sí mismo gracias a lo que siente. Es una pregunta interesante, ¿no? Y es una que su increíble popularidad nos obliga a plantearnos. A ver, hay personajes de anime que dividen al público. Y luego, en una liga completamente diferente, está Nino Nakano. La verdad es que dentro del anime romántico de los últimos años, pocos nombres generan tanta pasión, tanto debate, como el de la segunda de las quintillizas. Para muchísimos es un ícono, para otros, un personaje bastante difícil de tragar. Pues hoy vamos a meternos de lleno a desentrañar por qué es una figura tan compleja y, sobre todo, fascinante. Y vamos a empezar por el meollo de la cuestión, por la etiqueta que siempre le ponen, tsundere. Pero, a ver, ¿lo es de verdad? ¿Encaja ahí? Esa es la gran pregunta que vamos a intentar desmontar, porque la historia de Nino es muchísimo más profunda que un simple arquetipo de manual. Es un viaje de transformación con todas las letras. Vale, para que hablemos todos el mismo idioma, vamos a recordar qué es una tsundere del libro. Pensemos en personajes míticos como Taiga de Toradora. Son una mezcla constante, un tira y afloja de hostilidad y de afecto. La palabra clave aquí es simultáneamente. El tsun, o sea, esa coraza a borde, y el dere, el lado tierno, coexisten todo el rato. Es una lucha interna que no para. Y es que justo aquí es donde el caso de Nino no encaja, donde la etiqueta se le cae a trozos. Su arco no es una mezcla, es una ruptura total. Son dos actos, dos mitades que no se tocan. En la primera lo que tenemos es un muro de hostilidad, vamos, impenetrable. Es Chun en estado puro, sin una sola grieta por donde se cuele el cariño. Y en el segundo acto, ese muro no es que se agriete, no, es que se derrumba por completo. Y lo que sale de ahí es una avalancha de afecto directo, sin filtro alguno. No hay coexistencia, lo que hay es un reemplazo total de una personalidad por otra. Vale, entonces, si toda esa mala leche del principio no era la típica fachada para ocultar un amor secreto, ¿de dónde salía? ¿Por qué era así? Pues para entender a la primera Nino hay que meterse en la cabeza que no actuaba por maldad, sino por puro pánico. En el fondo, Nino vivía aterrada. Su mayor miedo, su pesadilla, era que ese lazo sagrado que unía a las 5 hermanas se rompiera. Le aterraba que el mundo de fuera las cambiara y que ella, al final, se quedara atrás, sola. Futaro no era solo un tutor, para ella era el símbolo, el catalizador de ese cambio que tanto temía. Era un intruso en su pequeño mundo perfecto. Y es que Nino, cuando se siente acorralada, no se anda con chiquitas, va con todo. Cada una de estas acciones, que desde fuera parecen pura crueldad, eran en realidad maniobras defensivas a la desesperada. No estaba atacando a Futaro por ser quien era, sino por lo que representaba, una amenaza existencial para su familia, para su mundo. Pero claro, toda fortaleza tiene su punto débil, y el de Nino no fue un ataque desde fuera, sino una crisis interna. Y es aquí donde la historia pega un giro de 180 grados y arranca el famoso tren de Nino, que una vez que coge carrerilla es una fuerza de la naturaleza imparable. Y esto es lo más fascinante de todo. El combustible de ese tren no es el amor romántico, para nada. Es un miedo todavía más potente que el que tenía antes. El pánico a darse cuenta de que, por proteger tantísimo a sus hermanas, era ella misma la que se estaba aislando. Fue el miedo a perderlas lo que la empujó al abismo y la obligó a cambiar. Es que fue una demolición en toda regla, paso a paso. La bofetada de su propia hermana, la huida de casa, esa dolorosa revelación de que ella era el obstáculo. Es una ruptura total. Y el corte de pelo, claro, no es un simple cambio de look. Es casi un ritual, como si se estuviera arrancando la piel vieja, cortando lazos con la persona que ya no podía permitirse ser para poder seguir adelante. Y con esa piel nueva, claro, llega una Nino completamente nueva. Toda esa determinación, esa cabezonería que antes usaba para levantar muros, de repente, ¡pum!, la redirige. Ahora la usa para derribar cualquier obstáculo que se le ponga por delante para conseguir lo que quiere. La estratega defensiva se convierte en la atacante más directa y audaz de todas. Y su nueva filosofía queda para siempre en esta frase, que ya es historia del anime, vamos.
Es una declaración de intenciones tan directa, tan proactiva, que rompió todos los moldes del género y conectó con el público de una forma increíble. Esta ya no es la Nino que le teme al cambio, es la Nino que lo provoca. Bueno, y si a estas alturas todavía hay alguien que duda de por qué Nino no termina de encajar en el molde, qué mejor que ir a preguntarle al que la creó, ¿no? A ver qué pretendía su autor, Negi Haruba, al escribir un personaje como ella. Pues mira, él mismo nos lo deja clarísimo. A Haruba no le interesan los personajes estáticos, que no se mueven. Le fascina escribir sobre el cambio, sobre esa evolución que va del rechazo total al afecto. O sea que Nino no es un error de casting para el papel de tsundere, es, literalmente, la protagonista de la historia que él siempre quiso contar. Y esto es crucial para entenderla. Nino no fue creada para ser un cliché con patas, para encajar en un tropo. Fue creada para demostrar una tesis. Es la encarnación de la filosofía de su autor, que los personajes más interesantes son los que viven una transformación real, profunda y a veces dolorosa. Su arco es una declaración de principios sobre el poder del cambio. Y todo esto nos lleva a la gran paradoja de Nino Nakano, que es fascinante. En una historia que al final va de a ver quién gana el corazón del prota, ¿cómo es posible que el personaje que no gana se convierta para tantísima gente en la favorita, sino en la auténtica ganadora moral? Pues porque Nino, incluso después de su increíble transformación, sigue siendo imperfecta. Y eso, precisamente, es lo que la hace un personaje perfecto. Prometió ser una buena perdedora, pero cuando llega el momento de la verdad, la herida es demasiado grande. Su reacción es visceral, es de pura rabia, es dolorosamente real y muy, muy humana. Y esa imperfección no es un fallo del guión, que va, es su mayor virtud. Su crecimiento nunca fue un camino de rosas hacia la perfección. Fue un camino desordenado, con pasos adelante y pasos atrás, con momentos de debilidad. Son precisamente esos defectos, ese orgullo herido, lo que la hace tan auténtica y tan cercana. De hecho, es que el propio Futaro lo clava al final. Él mismo reconoce que tardó muchísimo en darse cuenta de que detrás de esa fachada de hierro, de esa actitud arrolladora, lo que había en realidad era una fragilidad enorme. Toda su historia es la de una coraza protegiendo un miedo aterrador a quedarse sola. Y su gran victoria personal fue aprender a mostrar lo que había dentro. Así que al final el fenómeno de Nino Nakano nos deja con esta reflexión, ¿no? Nos obliga a plantearnos si en una historia de este tipo el verdadero premio es ganar al protagonista o tener el arco de transformación más completo y potente de todos. Su legado parece decirnos que la historia más inolvidable no siempre es la de quien se lleva el premio final. O, quién sabe, tal vez su verdadera victoria fue precisamente esa, convertirse en la persona en la que se convirtió. A ver. En el mundo de las quintillizas, si hay un personaje que genera un debate encendido, esa es Itsuki Nakano. Es que es la primera hermana que conocemos, la que parece que va a ser la prota indiscutible, y, sin embargo, su historia cogió un desvío que rompe todos los esquemas. Hoy vamos a analizar a fondo a esta heroína que muchos vieron, pero que quizá no todos llegaron a entender. Y esta es la gran pregunta, el meollo de la cuestión. ¿Cómo puede ser que el personaje que, por diseño, parecía la principal candidata romántica, terminase prácticamente fuera de la competición? Pues esa paradoja es justo el misterio que vamos a intentar resolver hoy. Vale, para meternos de lleno en esta paradoja, lo primero es entender el contexto. La forma en la que nos presentan a Itsuki no es para nada casual, ¿eh? Está pensada para activar una expectativa muy, muy concreta en nuestra cabeza. Esta es un clásico, vamos, el ABC de las comedias románticas. Es un recurso narrativo de toda la vida. Al poner a Itsuki en primer lugar, la historia nos está diciendo casi a gritos, ojo con esta. Y ese es el punto de partida que hace que todo lo que viene después sea tan desconcertante y, la verdad, tan fascinante. ¿Y esta cita? Esta cita de un fan lo resume a la perfección. Refleja el sentimiento de una parte enorme del público. La sensación de que a Itsuki la dejaron de lado en la trama romántica fue tan bestia que para algunos la historia pasó de ser de 5 hermanas a ser de 4. Casi nada. Entonces, si su objetivo no era el romance, ¿qué era lo que la movía? ¿Cuál era su motivación real? Pues para entender a Itsuki es absolutamente crucial mirar hacia la figura que lo define todo para ella, su madre. Su influencia es la clave de todo su desarrollo como personaje. Fijaos en esta secuencia de hechos, porque es la base de su psicología. El abandono de su padre, que era profesor y se aprovechó de su madre, crea en Itsuki una desconfianza total hacia esa figura. Y claro, eso explica su hostilidad inicial hacia Futaro. Luego, la muerte de su madre la empuja a querer ser como ella, no solo como una meta profesional, sino como una forma de mantener vivo su recuerdo, su legado. Y aquí tenemos su gran dilema, su lucha interna. Por un lado, está ese sueño, ese deseo de honrar a su madre, de ser como ella. Pero por otro, tiene un miedo que la paraliza,
el miedo a perderse a sí misma, a ser solo un eco, una copia barata, y no tener su propia voz. Este conflicto la va a perseguir durante casi toda la historia. Y es precisamente este cacao mental el que da forma a su relación con Futaro, una relación que, evoluciona de una manera completamente diferente a la de sus hermanas. Es que su historia con Futaro arranca desde el conflicto puro y duro. Su orgullo y esa desconfianza que lleva dentro hacen que lo rechace de plano. Esto marca una dinámica de rivalidad que la diferencia radicalmente del resto desde el minuto 1. Pero, claro, esa hostilidad del principio poco a poco se transforma en algo único. Como muy bien dijo un fan, su química no es la típica tensión romántica, sino una familiaridad muy cómoda. Discuten, como si llevaran toda la vida juntos, se entienden y se apoyan de una forma que se parece mucho más a una amistad profunda que a un tonteo. Es que su relación se construye sobre otros cimientos. No es la alumna que se enamora del tutor. No, ella es la confidente, la persona a la que Futaro acude para pedir consejo. Se integra en su familia como ninguna y se establece una relación de igual a igual. Es su compañera, la que camina a su lado. Y precisamente por esta naturaleza tan platónica de su relación, el momento en que se da cuenta de sus sentimientos es muy complejo, muy sutil y, la verdad, bastante desgarrador. Es que en su caso no hay una revelación de repente, para nada. Es un proceso súper lento. Al principio, su lealtad es para sus hermanas, las apoya, pero luego empieza a sentir algo que no sabe ni qué es, una punzada de celos que la confunde, y esto la obliga a replantearse todo. Pero no se permite aceptar la verdad hasta que la carrera ya ha terminado. Y esta frase es que lo clava. Resume a la perfección la madurez con la que termina su arco. No acaba con una victoria o una derrota en el amor. Acaba con una lección de vida. Entiende que la experiencia de haber querido a alguien, aunque no haya sido correspondido, es un tesoro que la ha hecho crecer y que se quedará con ella para siempre. Y todo esto, claro, nos lleva de vuelta al punto de partida, al gran debate. ¿La historia de Itsuki fue un arco de personaje profundo y único o fue, en realidad, un potencial desperdiciado? Y aquí es donde la comunidad se parte en dos, literalmente. Por un lado está la gente que siente que a su personaje lo maltrataron, que la usaron como un cebo y que tramas secundarias como la del padre biológico fueron un mal sustituto para el desarrollo romántico que se merecía. Pero por otro, hay muchísimos que defienden que su arco fue el más maduro de todos, que su crecimiento, al no depender del protagonista, fue mucho más real y significativo y que el hecho de no entrar en la guerra del harén la convirtió en un personaje mucho más interesante. Y esto nos deja con una última reflexión. En una historia que va de elegir a una entre 5, ¿qué significa realmente tener un final feliz? ¿Acaso ganar el amor del protagonista es la única forma de victoria posible? O quizá, y solo quizá, el viaje de Itsuki nos enseña otra cosa, que encontrar tu propio camino, definir tus sueños y crecer como persona es en sí mismo una victoria tan válida e importante como cualquier otra. Hola a todos. Hoy vamos a analizar algo fascinante que ocurre a menudo en la ficción, cómo un personaje querido puede caer en desgracia. Y para ello vamos a meternos de lleno en el caso de Ichika Nakano, del famoso manga The Quintessential Quintuplets. Esa es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Qué tiene que pasar en una historia para que la percepción de la gente cambie de una forma tan radical? Para entenderlo bien, vamos a bucear en la historia de Ichika y en la tremenda reacción que provocaron sus acciones. A ver, situémonos. Al principio de todo, Ichika Nakano, que es la mayor de las 5 hermanas, no era simplemente una más en la carrera por el corazón del prota, Futaro. No. Para muchísima gente, ella era la candidata, la que tenía todas las papeletas para ganar. Es que al principio el consenso era abrumador. Ichika lo tenía todo. Era la hermana mayor, responsable, la que siempre apoyaba a los demás. Su química con Futaro se sentía supernatural, fluía sola. Por eso era la opción más lógica y, desde luego, la más popular para el final de la serie. Era la favorita, vamos. De hecho, fijaos en este comentario de un fan que lo clava. Decía que se complementaban tanto que asusta y extraña al mismo tiempo. O sea, su química no era solo buena, era tan perfecta que casi daba cosa. Estaba clarísimo que partía como una de las grandes favoritas. Pero siempre hay un pero, ¿verdad? Llegó un arco argumental que fue una auténtica bomba, la famosa Guerra de Hermanas. Y aquí es donde todo se torció. Fue el punto de inflexión total que cambió la imagen de Ichika para siempre en la mente de muchísimos lectores. Bueno, vamos a desgranar lo que pasó, porque la cosa es fuerte. Durante este arco, Ichika toma unas decisiones súper polémicas. Primero, se disfraza de su hermana Miku, que, ojo, era queridísima por el fandom. Luego, aprovecha ese disfraz para engañar a Futaro.
Y ya para rematar, sabotea de forma directa la confesión de Miku. O sea, una traición con todas las letras. Y claro, la reacción no se hizo esperar. Este comentario lo resume a la perfección. Para muchísima gente esto fue un punto de no retorno. Sentían que el autor, Negi Haruba, la había metido en un callejón sin salida. Sus opciones de ganar se esfumaron, así, de un plumazo. Y a partir de ahí, la caída fue en picado. Las consecuencias fueron brutales. La reacción del fandom fue inmediata y súper intensa. Ichika pasó de ser una de las más queridas a, directamente, una de las más criticadas. Es que el cambio de percepción es alucinante. Mirad el antes y el después. Pasó de ser la candidata principal a la villana, de hermana comprensiva a turbia y posesiva. Y lo que era una pareja natural se convirtió en una causa perdida. Tremendo. Mucha gente lo resumía así de claro. Negi la trató fatal. Esta frase se convirtió en una especie de lema para quienes la apoyaban. La sensación general era que el autor la había perjudicado a propósito. Pero es que la reacción fue muy visceral, ¿eh? Llegaron a decir cosas como esta, llamándola reptil frío y sin corazón. Comentarios así de duros venían sobre todo de los fans de Miku. Claro, que era la hermana la que había traicionado. El cabreo era monumental. Y todo esto desemboca en una teoría muy extendida en el fandom, la del asesinato de personaje. ¿Qué significa esto? Pues básicamente la idea de que el autor arruinó a Ichika a propósito, que no fue un desarrollo orgánico de su personalidad, sino una maniobra para llevar la historia justo a donde él quería. Este análisis de un fan lo explica genial. La sensación era que Negi estaba, literalmente, borrándola de la carrera por ganar. Y el punto clave es que lo que hizo fue tan grave, tan heavy, que una redención parecía imposible. Quedó totalmente fuera de juego. Pero ojo, que el tema de Ichika no fue algo aislado, para nada. Todo este lío se conectó con una crítica mucho más grande hacia el final del manga en general, un final que sinceramente dejó a muchísima gente bastante descontenta. Si vemos las críticas al final, todo encaja. Mucha gente sintió que la ganadora final, Yotsuba, pues no estaba tan desarrollada como las otras, que su victoria salió un poco de la nada, justificada con flashbacks de última hora. Mientras tanto, personajes con un desarrollo curradísimo, como la propia Ichika antes del lío, Miku o Nino, quedaron completamente apartados. Esta cita lo resume muy bien. No es que la gente odiara a Yotsuba, no. Es que sentían que su victoria fue el final menos satisfactorio posible. Parecía que la historia no había preparado bien ese camino. Y claro, sacrificar arcos tan complejos como el de Ichika para llegar a ese final, a muchos les pareció forzadísimo. Pero, ¿y si nos equivocamos? ¿Y si todo esto era parte de un plan maestro desde el minuto 1? Porque, atención, las notas de producción del autor nos dan una visión totalmente distinta que pone en jaque toda la teoría del asesinato de personaje. Y esto es la clave de todo. Según estas notas, el autor siempre tuvo un papel especial para Yotsuba. Mientras las otras hermanas evolucionaban del odio al amor, Yotsuba era la guía de Futaro. Esto sugiere que su victoria no fue algo de última hora, sino que era de hecho el pilar sobre el que se construyó toda la historia. Con esta información, el debate da un giro de 180 grados. Entonces, ¿qué fue lo de Ichika? ¿Un asesinato de personaje para quitarse de en medio a una rival fuerte? ¿O fue una pieza necesaria, aunque dolorosa, en el enorme rompecabezas que el autor llevaba montando desde el principio? Y esto nos deja con la gran pregunta para reflexionar. ¿Fue Ichika un personaje trágico? ¿Una víctima de la trama que destrozó su potencial? ¿O fue en realidad un sacrificio necesario para que el final que el autor siempre quiso pudiera hacerse realidad? La respuesta probablemente cambia por completo nuestra forma de ver toda la obra. Ahí queda eso. A ver, ¿qué es lo que hace que el final de un anime sea tan, pero tan polémico que años después la gente siga discutiendo sobre él casi a gritos? Pues bueno, hoy vamos a meternos de lleno en uno de los casos más famosos. Uno que ha hecho correr ríos de tinta, como se suele decir, el de las quintillizas. Fijaos en esta frase de un fan en Reddit que dice: querías que ganara tu chica favorita y no lo hizo, pero eso no significa que el final sea malo. Es que esto resume a la perfección el sentir de muchísima gente, ¿no? Esa frustración de que tu favorita se quedó a las puertas. Pero, a ver, ¿es eso suficiente para decir que un final es malo? ¿O es que a lo mejor hay algo más, algo que no se ve a simple vista? La cosa es que, para muchísima gente, la elección de la novia fue como un jarro de agua fría. O sea, algo súper repentino e incluso que no se merecía. Pero, ¿y si la historia no es como parece?
¿Y si en realidad había pistas por todas partes, escondidas en casi cada capítulo? Y no hablamos de pistas complicadas, sino de cosas tan simples como el peinado de los personajes, o incluso la forma en que contaban con los dedos. Vale, vamos a empezar por el principio, que es lo suyo. ¿Por qué tantísimo revuelo con Yotsua? O sea, ¿qué pasó para que su elección como la novia definitiva dividiera de una forma tan radical a toda la comunidad? Es que, a ver, hay que ser sinceros. Para una grandísima parte del fandom, la victoria de Yotsuba se sintió rara, ¿no? Sus hermanas parecían tener unos arcos de desarrollo mucho más claros, mucho más potentes. Veíamos a Nino o a Miku evolucionar capítulo a capítulo y de repente, ¡zas!, gran parte de la historia de Yotsuba se nos revela casi de golpe al final, con unos flashbacks que a mucha gente le supieron a poco, como si no se hubiera ganado de verdad ese final. Pero aquí, es donde la historia da un giro increíble. Porque frente a todas esas críticas, empezó a surgir una teoría fascinante, que si es cierta, lo cambia absolutamente todo. Y es la idea de que Yotsua no era solo una más de las 5, era en realidad la protagonista secreta de toda la historia. Y la prueba está, según esta teoría, en los temas centrales de la historia. Pensemos en ellos: amor, identidad, superación personal. Pues bien, si lo analizamos, estos temas solo se aplican al 100% a 2 personajes, al prota, Futaro, y a Yotsuba. A nadie más. Es como si ellos dos estuvieran viviendo una historia paralela, una historia oculta a plena vista, mientras todo lo demás pasaba en un primer plano. Claro, una teoría tan bestia necesita pruebas, ¿no? No se puede soltar algo así sin más. Pues aquí es donde la comunidad se puso el gorro de detective y empezó a encontrar pistas por todas partes. De verdad, vamos a ver cómo se fue construyendo este caso pieza a pieza. Ojo a esto porque es que es buenísimo. Hay una escena, en el capítulo 13, donde Yotsuba está contando a sus hermanas con los dedos de la mano. Y de forma súper intencionada, se salta el 4.º dedo, el anular. Justo el dedo que le corresponde a ella, que es la 4ª hermana. ¿De verdad es una coincidencia? Y por si eso no fuera suficiente, es que en el capítulo 20 lo dice ella misma, con todas las letras. Dice que en una pregunta de 5 opciones, la 4ª opción tiene la mayor probabilidad de ser la correcta. O sea, más directo no se puede ser. Luego están esos detalles visuales, de esos que se te pasan por alto si no estás muy atento. La gente con el ojo más fino se dio cuenta de que, desde el mismísimo principio, solo Yotsuba y Futaro comparten ese peinado tan característico de las orejas de conejo. Es un vínculo visual, sutil, pero que ha estado ahí desde el primer día. Y atención, porque una de las pistas más fuertes está en el primer capítulo, en el primero. La novia, recordando el pasado, enumera a las hermanas y dice: Ichika, Nino, Miku, Yotsuba, Itsuki. A ver, ¿quién se incluye a sí mismo en una lista así? Suena raro, ¿verdad? Pues es que es exactamente el mismo tic verbal que tiene Yotsuba, esa manía de hablar de sí misma en tercera persona. Pero bueno, todas estas pistas son solo la punta del iceberg, de verdad. Para entender por qué, según esta teoría, el final tenía que ser Yotsuba sí o sí, hay que mirar más allá de su lazo verde y de esa sonrisa permanente. Hay que entender de verdad al personaje que se esconde debajo de toda esa fachada tan alegre. Y es aquí donde su personaje adquiere una profundidad brutal. Toda esa energía, esa aparente simpleza, según esta teoría, no sería más que una máscara, una coraza. ¿Para ocultar qué? Pues una culpa enorme que arrastra del pasado, un error que cometió y que provocó que todas sus hermanas tuvieran que cambiarse de instituto. Y por eso siempre apoya a las demás, incluso a costa de su propia felicidad. Es su forma de hacer penitencia, de reprimir lo que siente de verdad para que sus hermanas puedan ser felices. A ver, nos acordamos del famoso beso de la campana, ese momentazo clave en el que una de las hermanas, disfrazada, besa a Futaro. Pues bien, la gente que defiende esta teoría está convencidísima de que fue Yotsuba. Y esto es súper importante porque sería su único acto verdaderamente egoísta en toda la serie. Un solo instante en el que sus sentimientos de verdad salieron a la luz, rompiendo por completo esa fachada de hermana que se sacrifica por las demás. Así que claro, cuando empiezas a poner todas estas piezas juntas sobre la mesa, pues la elección de la novia ya no parece tan aleatoria, ya no parece tan repentina. De hecho, empieza a verse como el final lógico, casi inevitable, de una historia que se ha estado contando en secreto durante todo este tiempo. Porque al final, el gran argumento a favor de Yotsuba no es una cuestión de cuántos minutos aparece en pantalla, sino de su impacto real en la trama. Ella es la joven Nakano, el origen de todo. Todo empieza con ella. Sus acciones, que vienen de esa culpa que siente, son el verdadero motor que pone en marcha toda la historia.
Y visto así, que Futaro se acabe enamorando de la persona que siempre estuvo a su lado dándole ánimos, pues tiene todo el sentido del mundo. Su victoria no es solo ganar el amor de Futaro, es la culminación de su propio viaje personal, es aprender a perdonarse y por fin permitirse a sí misma ser feliz. Pero claro, todo esto nos deja con una pregunta en el aire. ¿El hecho de que una historia tenga toda esta narrativa oculta la convierte en una obra maestra? ¿O es solo una excusa para un final que, en la superficie, no se siente del todo ganado? ¿Es una genialidad del autor o es una forma de justificar por qué no ganaron las hermanas que tenían arcos mucho más evidentes? Bueno, la respuesta, como siempre, es personal. Y desde luego la polémica está servida. Muy buenas. Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los finales de anime romántico que más ha dado que hablar, pero de lejos en los últimos años. Una historia que literalmente cogió a su fandom y lo partió por la mitad. Pues sí, vamos a intentar entender la tremenda controversia que se montó con The Quintessential Quintuplets, porque su desenlace no dejó indiferente a nadie, creando dos bandos, bueno, casi irreconciliables. A ver, pongámonos en situación súper rápido. La premisa es sencilla. 5 hermanas idénticas, clavadas, y un tutor, Futaro. Y absolutamente toda la trama gira en torno a una sola pregunta. ¿Con cuál de ellas se va a casar al final? Pero claro, cuando por fin se desveló que la elegida era la cuarta hermana, Yotsuba, aquello no fue una sorpresa, fue un bombazo. El fandom explotó. Así que vamos a ver qué defendía cada bando en este debate tan intenso. Empecemos por un lado de la trinchera, el de los fans que sintieron que, básicamente, la promesa que les había hecho la historia se había roto por completo. Mirad, esta cita de un usuario de Reddit lo clava. Lo que gente como Fountelduck sentía era una especie de traición. El autor había roto un pacto no escrito con el público, la idea de que todas las hermanas jugaban, en teoría, con las mismas cartas. El argumento principal es este. La carrera por el amor de Futaru estaba amañada desde el minuto 1. ¿Por qué? Porque Yotsuba era la niña que él conoció en su infancia, y eso le daba una ventaja de salida que las otras, por mucho que se esforzaran, nunca podrían igualar. Su apoyo no fue algo que se construyó, venía de antes. O sea, para este sector del público, el problema es muy claro. El crecimiento de un personaje tiene que pasar delante de nuestros ojos, en el ahora de la historia. No puede justificarse con eventos del pasado que te cuentan deprisa y corriendo al final. Pero claro, como en toda buena polémica hay otra cara de la moneda, una facción igual de convencida que no vio este final como un fallo, sino todo lo contrario, como un toque de genialidad. Esta otra cita de Reddit lo resume perfectamente. La historia, según ellos, no va de quien se gana el amor como si fuera un premio, va de las complejidades de las relaciones humanas, que, seamos sinceros, casi nunca son una competición justa. Y aquí está la idea central de la defensa que es muy interesante. Nos centramos tanto en ver cómo las hermanas cambiaban para gustarle a Futaru, que nos perdimos los pequeños detalles de cómo él estaba cambiando por dentro. Su punto de vista era el verdadero misterio de la historia. Al final todo se reduce a esto. ¿La falta de un arco potente de Yotsuba en el presente fue un error de guión? ¿O es que la gracia estaba precisamente ahí, en él descubriendo su pasado y sus motivaciones poco a poco, como un puzzle? Este bando defiende que el desarrollo de las otras hermanas en realidad las hizo más fuertes e independientes por sí mismas. En cambio, Yotsuba fue la que de verdad cambió a Futarau, y él a ella, porque aprendió a dejar de sacrificarse siempre por los demás. Fue un crecimiento mutuo. Vale, para entender bien los dos argumentos, es súper importante aclarar un par de puntos de la trama que suelen liar bastante a la gente. El famoso encuentro de la infancia y el beso de la campana. Mucha atención aquí, porque esto es clave. En Kioto, Futaro no conoció a una niña, conoció a 2 hermanas. Pero la conexión de verdad, la promesa que le cambió la vida, la hizo con Yotsuba. Y luego tenemos el otro gran misterio, la identidad de la besadora de la campana. Fuera quien fuese, el propio Futaro admite que desde ese beso, esa chica se convirtió en alguien especial para él. O sea, un punto de inflexión total. Y efectivamente, al final se confirma. La que le besó fue Yotsuba. Fue como un último acto desesperado para mostrar lo que sentía, justo antes de decidir que iba a hacerse a un lado para que sus hermanas tuvieran una oportunidad. Entonces, ¿cómo encaja todo esto? Pues si juntamos todas las piezas, nos damos cuenta de que la polémica va mucho más allá de un simple ¿quién ganó? En esencia, es como si hubiera 2 formas completamente opuestas de leer la misma historia. Para unos, se rompió la promesa de una competición justa. Para otros, la vida real no es justa. Para unos, el desarrollo fue pobre. Para otros, el desarrollo era el misterio. En el fondo, este final lo que hace es forzarnos a plantearnos qué es lo que de verdad esperamos de una historia de amor. ¿Qué valoramos más en una narración de este tipo?
Y con esto llegamos a la gran pregunta que nos deja esta obra. ¿Qué es más importante? ¿Un viaje que nos dé exactamente lo que esperamos, que sea satisfactorio? ¿O un destino que nos sorprenda, que nos desafíe y nos haga pensar? La verdad es que no hay una respuesta correcta. Y quizá, solo quizá, esa es la magia de todo esto. A ver, ¿cómo es posible que el final de una comedia romántica, de un anime de estos de romance, acabe partiendo por la mitad a todo un fandom? Pues es justo lo que vamos a desgranar hoy, el pedazo de enigma que es Las Quintillizas. Es que, vamos a ver, es una historia que desde el minuto 1 te promete una boda, pero claro, cuando por fin revelan quién es la novia, pues el personal se quedó a cuadros preguntándose qué narices acababa de pasar. La premisa es que no puede ser más sencilla, pero la ejecución fue tan compleja que generó un debate que, bueno, dura hasta hoy. ¿Cómo una historia con un final tan claro pudo ser tan controvertida? Venga, vamos a desglosar el misterio pieza por pieza para que entendamos bien qué ocurrió. A diferencia de muchísimos animes del tipo harem, esta historia prometió un final cerrado desde el principio. Habría una boda. El problema es que cuando por fin vemos quién es la novia, la reacción de muchos no fue de alegría, sino de confusión. Una confusión que la verdad se puede resumir en 2 preguntas clave. Y aquí las tenemos. Estas son las 2 dudas que han alimentado miles y miles de hilos de debate. Primero, nos vamos a meter con la teoría más extendida, esa que cuestiona si el final es siquiera real. Y luego, y así, analizaremos por qué la elección de esa novia fue tan inesperada para tantísima gente. La primera reacción de un montón de fans ante el final fue, simple y llanamente, negarlo. Y de ahí surgió la teoría más famosa, que toda la boda no fue más que un sueño de Futaro. Así que, antes de ver por qué eligió a la novia que eligió, es súper importante desmontar esta idea, porque la realidad, ya os digo, es mucho más interesante. Aunque la teoría del sueño se hizo muy popular, en realidad es una mala interpretación de lo que pasa. Es que el manga ofrece pruebas clarísimas de que la boda fue real como la vida misma. Y lo hace utilizando una técnica narrativa bastante ingeniosa para que no nos quede ninguna duda. Vale, lo que muchos vieron como un sueño es en realidad un flashback, pero vamos, perfectamente construido. La escena arranca en el presente, justo después de la boda, ¿vale? Y la pareja está ahí hablando de su luna de miel. Esa conversación, ¡pum!, le dispara un recuerdo a Futaro. Un recuerdo de un momento casi idéntico años atrás. El autor nos muestra las 2 líneas temporales en paralelo. Y la prueba definitiva, la que no engaña, es la ropa de Futaro. Es que es diferente en cada escena, una para el pasado y otra para el presente. O sea, no hay lugar a dudas. Y aquí está la prueba del algodón. Futaro dice exactamente la misma frase en los 2 momentos, pero el detallito clave es su expresión. En el pasado lo dice con un fastidio que no puede con él, en el presente lo dice con una sonrisa llena de cariño. Este paralelo no solo confirma que la boda es real, sino que resume a la perfección cómo ha evolucionado el personaje. Brutal. Bien, una vez que hemos dejado claro que la boda ocurrió de verdad, pasamos a la segunda gran pregunta. ¿Por qué ella? Y esto nos mete de lleno en el corazón del debate del fandom, donde cada seguidor tenía argumentos súper sólidos sobre quién era la pareja más compatible para Futaro. Y aquí es donde la cosa explota de verdad. Y es que se pueden defender casos increíblemente sólidos para casi todas las hermanas, ¿eh? Los fans de Miku, por ejemplo, decían que su amor por Futaro la empujó a superar su timidez, un desarrollo personal que es innegable. Los que apoyaban a Nino, pues señalaban cómo fue la más directa y honesta con sus sentimientos, derribando sus propias barreras por él. Y por otro lado, tanto Ichika como Itsuki tenían una conexión muy profunda con Futaro, eran como sus confidentes. Cada una representaba un futuro posible, y claro, por eso la elección final fue un shock tan grande. Esto nos lleva a la novia, a Yotsuba. Para muchos, su elección pareció salir de la nada, sobre todo si la comparamos con el desarrollo romántico de sus hermanas. Pero, ¿y si hemos estado mirando la historia con las gafas equivocadas? Un análisis más profundo nos desvela una teoría fascinante, que su victoria estaba planeada desde el principio, pero no como un romance al uso, sino como el final de un arco de personaje que estaba ocurriendo en secreto. Esta es la idea que lo cambia todo. Aunque vemos la historia a través de los ojos de Futaro, a lo mejor él no es el verdadero protagonista. El arco de personaje que de verdad impulsa la trama, en secreto, es el de Yotsuba. La historia va sobre todo de 3 temas clave. El amor, tanto el romántico como el familiar. La identidad, esa lucha por ser especial cuando tienes 4 hermanas idénticas. Y la superación personal. Y aunque todas las hermanas tocan alguno de estos temas, la historia de Yotsuba es la única que vive constantemente en el cruce de los 3, exactamente igual que Futaro. Una forma de entender su personalidad, que es bastante compleja, es a través del perfil MBTI del animador, o ESFP. Le va como anillo al dedo. Son personas extrovertidas, entusiastas, siempre pendientes de los demás y muy centradas en el aquí y el ahora. ¿Nos suena de algo?
Es que esto se ve clarísimo en su forma de ser. Es la primera en ayudar, su talento es físico y su actitud es siempre alegre. Pero lo más importante es el lado oscuro de este tipo de personalidad, esa tendencia a sacrificarse, a poner la felicidad de los demás por delante de la suya, hasta el punto de anularse a sí misma. Y aquí está el meollo de su personaje. Esa actitud tan servicial no es solo pura bondad. Es una fachada, un mecanismo de defensa que nace de una culpa enorme. Se siente responsable de un fracaso académico que obligó a todas sus hermanas a cambiarse de instituto. Y su altruismo constante es su forma de pagar esa deuda, de asegurarse de que nunca más volverá a ser una carga. Entonces, a ver, si el final es real y la historia de Yotsuba es tan importante temáticamente, ¿por qué demonios sigue siendo tan controvertido? Pues la respuesta está en la diferencia de información, en la brecha que hay entre quienes leyeron el manga y quienes solo vieron el anime. La respuesta está en la adaptación. Claro, el anime, por falta de tiempo, pues se saltó momentos clave para Yotsuba que sí estaban en el manga. Citas, flashbacks de su pasado, capítulos enteros dedicados a su conflicto interno. ¿Qué pasa? Que para los lectores del manga, su elección fue la culminación de un arco muy sutil. Pero para los que solo vieron el anime, pareció que un personaje secundario ganaba de repente sin venir a cuento. Y esa brecha, esa diferencia, lo es todo. Al final todo se reduce a una decisión del autor. La historia no premió a la que iba primera en la carrera romántica, por así decirlo, sino a la que estaba corriendo una maratón temática en segundo plano. Fue una victoria de la profundidad narrativa sobre el desarrollo romántico que estaba más a la vista. Y esto nos deja con una pregunta final que es fascinante, sobre cómo funcionan las historias. ¿Qué valoramos más en un final? ¿El camino que vemos claramente, paso a paso? ¿O ese que cobra todo el sentido cuando miramos el mapa completo de la historia? La respuesta, como demuestra este fandom, es de lo más personal. A ver, vamos a darle una vuelta a uno de los mayores misterios románticos del anime moderno. ¿Y si la respuesta, la solución a todo, hubiera estado ahí, a plena vista, desde el principio? Quienes hayan visto Las Quintillizas lo saben de sobra. Toda la historia, absolutamente todo, gira en torno a una única pregunta. Una pregunta que, vamos, ha dividido al fandom por completo. ¿Con cuál de las 5 hermanas se casa al final el protagonista? Vale, para entender por qué el final generó tantísimo debate, vamos a poner las cosas en contexto. Un repaso rápido. La cosa va así. Futaro tiene que darles clase a las 5 hermanas Nakano. Y claro, cada conversación, cada momento que pasaba con una de ellas, desataba auténticas guerras de waifus en Internet. Todo el mundo a defender a capa y espada porque su favorita era sin duda la mejor para él. Pero ¿y si todo el mundo estaba mirando en la dirección equivocada? ¿Y si la verdadera clave para resolver este puzzle, este enredo romántico, no era ninguna de las 5 quintillizas? Y aquí es donde entra en juego Raiha Uesugi, la hermana pequeña de Futaro. A primera vista, pues es eso, un personaje secundario, adorable, sí, pero que parece totalmente ajena al drama romántico principal. Digo, a primera vista. Dentro de la historia, ella es su pilar fundamental, su ancla. Es la razón por la que Futaro se mata a trabajar. Absolutamente todo lo que hace, en el fondo, es para poder darle a ella un futuro mejor. Y es curioso, porque aunque la trama principal la deja un poco de lado, dentro de la comunidad de fans, Raiha se convirtió en una auténtica leyenda. Algo totalmente inesperado. Vamos, es que solo hay que pasarse por cualquier foro de fans. La cantidad de cariño y aprecio que hay por ella es increíble. A veces incluso parece que eclipsa a las propias protagonistas. Todo empezó casi como una broma, ¿no? El típico comentario de que Raiha era la Beth Girl de verdad y que tendría que haber ganado ella. Pero poco a poco esa broma se fue convirtiendo en la semilla de una idea muchísimo más interesante. Y ojo, que esto no es solo hablar por hablar, es que la chica ha llegado a ganar torneos de popularidad organizados por los fans, por encima de las 5 hermanas. Hasta tiene sus propias líneas de merchandising. Pues bien, toda esta obsesión de los fans, por llamarlo de alguna manera, acabó dando forma a una teoría. Una teoría fascinante, que le da una vuelta de tuerca completa al final de la historia, a ese final que tanta gente no entendió. La base de la teoría es una idea clave. Al final de la historia, Futaro quería a las 5 hermanas por igual. Estaba enamorado de todas. Y claro, si esto es así, la pregunta de ¿a quién quieres más? No sirve de nada. Era imposible elegir basándose en eso. Tenía que haber otro criterio. Así que, en lugar del amor, la teoría propone que su elección se basó en otra cosa. En quién encajaba mejor con su plantilla mental de la pareja ideal. Y esa plantilla, ese modelo, estaba moldeado por la persona más importante de su vida, su hermana, Raiha.
Y este patrón Raiha, como lo llaman los fans, se basan en dos cosas, dos necesidades que tiene Futaru y que se complementan a la perfección. Por un lado, necesita a alguien que le apoye siempre, sin condiciones. Y por otro, necesita a alguien que necesite su apoyo, alguien a quien él pueda ayudar. De ahí saca él su sentido de valía. Bien, pues con esto en mente, vamos a ver cómo esta teoría explica, y bastante bien, por qué al final se decide por Yotsuba, la cuarta hermana. Si aplicamos este doble filtro, el resultado es muy revelador. A ver, que quede claro, todas las hermanas le apoyan, por supuesto. Pero si nos fijamos, Ichika, Nino, Miku e Itsuki tienen sueños muy definidos, caminos que quieran recorrer por sí mismas. Son, en cierto modo, autosuficientes. En cambio, Yotsuba es diferente. Su gran sueño, su deseo más profundo, es apoyar a los demás. Y eso encaja como un guante con la necesidad de Futaro de sentirse necesario. Es que es un círculo perfecto, como decían en un foro, un uroboros. El sueño de ella es ayudar, y el propósito vital de él es ser útil ayudando a alguien. No es solo que se quieran, es que sus motivaciones más profundas encajan, se completan la una a la otra. La verdad es que lo más alucinante de todo esto es pensar en cómo un personaje que parece secundario, que está ahí de fondo, puede acabar siendo la clave para interpretar toda una historia. Al final, si dejamos de mirar solo el romance superficial y nos centramos en lo que los personajes necesitan en un nivel más profundo, esta teoría Raiha ofrece una explicación súper lógica. Una solución, de hecho, para ese final que a tanta gente le pareció, abrupto o confuso. Y todo esto nos deja con una última pregunta flotando en el aire, que es bastante potente. ¿Es posible que una teoría de fans, una que nace simplemente de la pasión y el análisis de la comunidad, llegue a contar una historia mejor, o al menos más satisfactoria, que la que nos dio el autor original? Ahí queda eso. Bueno, vamos a meternos de lleno en el análisis de hoy, que tiene miga. Hablemos de Maruo Nakano, el padrastro de las quintillizas. Un personaje que, seamos sinceros, casi siempre se lleva la peor parte. Pero, ¿es de verdad el malo de la película? Esta es más o menos la idea general con la que parte casi todo el mundo. Y lo curioso es que para empezar a darle la vuelta a esta idea, tenemos que empezar por lo más obvio, por lo que salta a la vista, su increíble cantidad de dinero. Al principio de la historia, la imagen que se nos da de Maruo es la del típico antagonista frío y forrado de pasta que se interpone en el camino de las protas. Es como un muro, una figura de poder que parece totalmente inalcanzable. Oficialmente, sobre el papel, esto es lo que sabemos de él. Un profesional de un éxito rotundo, con una responsabilidad enorme, no solo en su trabajo, sino también, y esto es clave, en casa. Y ahora, atención a este dato que es fascinante. Investigando un poco, la comunidad de fans ha estimado que su salario anual como director de un hospital de primera en Tokio ronda los $400.000. O sea, una auténtica barbaridad de dinero. Y claro, toda esa riqueza se ve, se nota en el día a día de las quintillizas. Y esto al principio lo que hace es reforzar esa imagen de un proveedor muy poderoso, sí, pero también increíblemente distante. Da la sensación de que intenta llenar su ausencia a base de talonario. Aquí es donde la cosa empieza a ponerse interesante. Y si toda esa fachada de frialdad, de ser un ricachón inaccesible, esconde algo mucho más complejo, mucho más profundo. Vamos a empezar a rascar porque debajo hay una historia totalmente diferente. Porque es que para entender a Maru, primero hay que entender su tragedia personal. Es aquí donde empezamos a ver las primeras grietas en esa armadura de hombre de éxito implacable. Es que esta cronología es demoledora. Pone sobre la mesa la cadena de acontecimientos que le cae encima. De un día para otro, no solo tiene que afrontar la pérdida de la mujer a la que amaba, sino que de repente se encuentra siendo padre soltero de 5 niñas, y todo esto mientras dirige un hospital. Una locura. Esta reflexión de un fan es que lo clava. Resume a la perfección la presión interna tan brutal que debe de sentir este hombre. De repente, deja de ser una figura fría para convertirse en alguien trágico. Un tipo que lucha por mantener una promesa, pero que siente que está fracasando a cada paso que da. Y esa promesa nos lleva directamente a una de las teorías de los fans más potentes sobre Maruo. Una teoría que, si es cierta, lo cambia absolutamente todo. Redefine por completo sus motivaciones y su relación con Rena. Aquí está la clave de todo. La comunidad de fans plantea algo muy potente, que su matrimonio no fue una historia de amor, sino un acto de generosidad y sacrificio casi inimaginable, todo para proteger a las niñas. Vamos a desglosar esta teoría, porque es increíble. Es un acto de bondad totalmente calculado. Él, como médico, sabe lo que va a pasar. Sabe el destino horrible que les espera a las niñas, separadas en un orfanato. Y para cumplir el último deseo de una madre moribunda, decide sacrificar su vida y convertirse en su padre.
Y este pequeño detalle para mucha gente es la prueba definitiva. Ese anillo no es el recuerdo de un amor perdido, sino un recordatorio constante, diario, de su deber, de la promesa que le hizo a Rena de proteger a su familia pasara lo que pasara. Pero la complejidad de Maruo no acaba en su tragedia. Vamos a pasar de la pena a su personalidad, porque hay una corriente muy fuerte entre los fans que dice que su frialdad no es maldad, sino una torpeza social, que hasta tiene su punto. Para entender su forma de actuar, hay que hablar del arquetipo tsundere. Es un clásico del anime, y Maruo encaja como un guante. El típico personaje que es un témpano de hielo por fuera, pero que en el fondo tiene buenas intenciones, aunque le cueste la vida demostrarlas. Este ejemplo es perfecto, es que es buenísimo. En lugar de decir, oye, he organizado este viaje para que lo pasemos bien, se tiene que inventar que le ha tocado la lotería. No puede admitir que ha tenido un gesto bueno, porque expresar sus sentimientos le resulta simplemente imposible. Esta cita lo resume todo a la perfección. No es que sea un mal padre, para nada, es que simplemente no sabe cómo ser un buen padre de la forma que todos esperamos. Sus acciones, aunque torpes, dicen mucho más que sus silencios. Y luego ya está la versión más extrema de la teoría, la que dice que Maruo es en realidad un genio estratega. Que cada prueba que le pone a Futaro, cada exigencia, no es para castigar, sino una forma retorcida de motivar a sus hijas para que se superen. Un genio incomprendido, vamos. Entonces, después de darle todas estas vueltas, ¿cómo juzgamos a Maru? Pues la clave, como casi siempre, está en comparar. Y es que la comparación es demoledora. Por un lado, un hombre que sin tener ninguna obligación de sangre se echó a la espalda una responsabilidad gigantesca. Y por otro, el que las abandonó a la primera de cambio. El contraste es brutal. Más claro no se puede decir. La aparición del padre biológico en la historia sirve, por encima de todo, para una cosa. Para que nos demos cuenta de que Maruo, con todos sus defectos, con su torpeza y su frialdad, es en realidad un héroe. Y ya que hablamos de héroes, esperad, que aún queda un detalle final. Una guinda para el pastel que conecta a este padre tan estoico con otro icono de la cultura popular. Pues sí, el mismo actor de voz que da vida a Maruo es el que pone voz a Kiryu Kazuma, el mismísimo dragón de Dojima. Pensadlo, dos tipos duros, de pocas palabras, pero con un código de honor inquebrantable y un sentido de la protección hacia los suyos brutal. Es que no podría encajar mejor. Así que volvemos a la pregunta del principio. Después de ver su sacrificio, su dolor y su forma tan peculiar de querer, la respuesta ya no parece tan sencilla. Quizás no es ni un santo ni un sinvergüenza, quizás es simplemente un hombre que hizo lo que pudo en una situación que era, a todas luces, imposible. Vamos a meternos de lleno en una de las decisiones que más ha dado que hablar en el mundo del anime reciente, el final de las quintillizas, y en concreto en su luna de miel. Una luna de miel para 6 personas. A ver, vamos a desgranar por qué este viaje se convirtió en el centro de un debate tan intenso. Pensemos por un momento en la luna de miel ideal. ¿Qué se nos viene a la cabeza? Probablemente una playa paradisíaca, el sonido de las olas y sobre todo esa sensación de estar a solas con la persona con la que acabas de empezar una nueva vida. Pura intimidad. Pues bien, ahora a ese planazo romántico hay que sumarle las 4 hermanas gemellas de la novia. Y sí, has oído bien, las mismas 4 que en un momento u otro estuvieron también enamoradas del novio. De repente, el paraíso se complica un poquito, ¿verdad? Pues esta es la premisa que provocó un auténtico terremoto entre los fans. La situación es literalmente esa. Nuestros protagonistas, Futaro y Yotsuba, por fin se van de luna de miel a Hawái. Pero, no van solos, no. Les acompañan Ichika, Nino, Miku e Itsuki, todas las hermanas, el pack completo. Y claro, esta decisión creativa, que además fue supervisada por el propio autor, Nigi Haruba, cayó como una bomba en la comunidad. De un día para otro, el fandom se partió en dos, no había punto medio. O esto era un cierre temático brillante, o era un fallo narrativo que le hacía un flaco favor a la pareja principal. Las posturas eran totalmente opuestas, vamos. Por un lado estaban los que decían que era el broche de oro perfecto, que la serie siempre fue sobre las 5 hermanas y su vínculo. Por otro lado, muchísima gente lo vio como una torpeza, como si se estuviera sacrificando el romance de los recién casados solo para contentar a todo el mundo, y que todas tuvieran su cuota de pantalla.
Quienes defienden este final se apoyan en una idea muy clara. La serie nunca trató solo de a quién elegía Futaru. El corazón de la historia siempre fue esa relación tan especial e irrompible entre las hermanas. Así que, para mucha gente, una luna de miel que celebra precisamente eso, ese lazo familiar, no solo es que tenga sentido, es que es el final más honesto que podía tener la obra. Pero claro, en la otra cara de la moneda, la sensación es de pura frustración. O sea, después de tantas temporadas viendo cómo se desarrolla la pareja, lo que la gente quería era verlos disfrutar de su momento. Al meter a todas las hermanas, muchos sienten que la historia se niega a cerrar de verdad la etapa del harén, manteniendo una especie de ambigüedad que ya no venía a cuento. Bueno, ¿y quién tiene razón aquí? Pues para poder opinar, primero hay que saber qué es lo que pasa en el especial. Vamos a meternos de lleno en esa luna de miel tan concurrida a ver qué ocurrió de verdad. Lo primero que choca es que esto no arranca con una escena romántica en la playa, ni mucho menos. Empieza con Futaro teniendo una charla muy seria con Maruo, el padre de las quintillizas. Y ojo, porque esta conversación, que podría parecer secundaria, es la que va a marcar todo lo que pasa después. Y aquí viene el quid de la cuestión. El padre le pide a Futarou, directamente, que su responsabilidad no acaba con Yotsuba. Le encarga que siga cuidando de las 5, que sea como un pilar para toda la familia. Y Futarou, con su copa de vino en la mano y visiblemente nervioso, acepta el trato. Se compromete. Y fíjate, la trama no pierde ni un segundo. Casi al instante le ponen a prueba esa promesa. Surge una situación que solo pueden resolver si trabajan juntas, con Futaro actuando casi como un director de orquesta para su nueva y caótica familia política. La verdad es que la trama es bastante ingeniosa. Nino, por su forma de ser tan impulsiva, se mete en un lío tremendo. Y para sacarla del apuro, Futaro organiza un plan de relevos. Cada quintilliza va aportando su talento único para ayudar a esta chica desconocida, demostrando que, efectivamente, juntas son mucho más fuertes. Es una forma brillante de ilustrar la promesa que Futaro acababa de hacerle a su suegro. Vale, ya hemos visto el qué ha pasado en Hawái. Ahora vamos a lo importante, a analizar el por qué. ¿Cuál era el mensaje de fondo que el autor quería mandar con una historia tan peculiar? Pues la idea principal es esta, el concepto de la familia extendida. El matrimonio no es algo aislado, de 2 personas y ya está. Al casarse con Yotsuba, Futaro pasa a formar parte del ecosistema de las Nakano. Su promesa al padre lo hace oficial. Su antiguo trabajo como tutor ahora evoluciona a un nuevo rol de protector de toda la familia. Pero la cosa no acaba en Hawái, ni mucho menos. Al volver a la rutina, vemos que la lección del viaje tiene una aplicación práctica inmediata. Resulta que cada una de las hermanas se está enfrentando a un problema personal bastante gordo. Y ojo, que no son problemillas sin importancia. Cada obstáculo ataca justo en sus puntos débiles, en esas áreas donde todavía tienen que madurar. La resistencia física de Ichika, la gestión del negocio de Nino y Miku, las habilidades de Itsuki como profe, o la inseguridad social de Yotsuba. Sus caminos personales, claramente, no han terminado. La primera reacción de Futaro, que es lógica, es proponer la misma solución que funcionó en Hawái, volver a intercambiarse, que cada una use su fortaleza para resolver el problema de otra. Pero justo cuando van a ponerlo en marcha, reciben un mensaje inesperado de Lily, la turista a la que ayudaron. Y este es el verdadero clímax de la historia. Al enterarse de que a Lily le fue bien siendo ella misma, las hermanas tienen una revelación. Entienden que depender unas de otras para tapar sus debilidades no es la solución a largo plazo. La verdadera madurez, el verdadero crecimiento, es usar ese apoyo mutuo como inspiración para ser valientes y enfrentarse a sus propios miedos, siendo ellas mismas. A pesar de tener este arco temático tan claro y, la verdad, tan bien construido, el debate sigue más vivo que nunca. ¿Por qué una historia con una intención tan definida sigue generando tanta división? Pues muy sencillo. Para los críticos, el mensaje temático no lo justifica todo. El peso cultural de lo que significa una luna de miel es demasiado fuerte. Al convertirlo en un viaje familiar, sienten que se le roba un momento crucial a la pareja, que se da a entender que las otras hermanas no han pasado página del todo y que al final todo se siente como un gran premio de consolación para que los fans de cada una de ellas tuvieran su momento. Al final, este debate va más allá de las quintillizas. Lo que pone sobre la mesa es lo difícil que es cerrar una historia de este estilo. Un harén. Cuando has desarrollado a varias candidatas también y la gente les ha cogido tanto cariño, es casi imposible que una única elección final deje a todo el mundo contento. Siempre va a haber una parte del público que se sienta decepcionada. Y esa es la gran pregunta que queda en el aire. ¿Fue este especial un final torpe que le faltó el respeto a la pareja principal? ¿O fue una conclusión valiente y temática fiel al mensaje central de la serie sobre la familia? Quizás, simplemente, la respuesta depende de qué historia pensaba cada uno que estaba viendo desde el principio. A ver, la música de las quintillizas, para muchos, es bastante más que un simple acompañamiento, ¿verdad? Pues esa sensación es de lo más común.
hoy vamos a meternos de lleno en el increíble mundo sonoro que define a esta serie que tanto nos gusta. Para los fans de la serie, la música no es algo que está de fondo y ya está. Es que es un pilar fundamental. Y no lo digo yo. Mirad esta cita de un usuario de Reddit. La describe como genial y magnífica. O sea, es un evento en sí mismo, una parte clave de la identidad y de toda la carga emocional de la historia. Venga, vamos a hablar de la comunidad de fans, porque solo hay que darse una vuelta por los foros para ver que la banda sonora es un temazo. No es solo algo que escuchan, es que se comenta, se debate y se celebra por todo lo alto. Y es que para muchísima gente la música de las quintillizas es tan, pero tan importante como la propia historia. Así que en este análisis vamos a meternos de lleno a desgranar por qué. ¿Qué tiene esta banda sonora para que nos llegue tan hondo? Vamos a verlo todo, desde los temas más pegadizos hasta esas piezas orquestales que ponen los pelos de punta. Vale, vamos a empezar por un punto clave. Los sentimientos de las 5 protagonistas y cómo la música nos los cuenta. Y para eso, uno de los sitios más interesantes donde mirar es sin duda en los openings. Porque las letras no están ahí por casualidad, nos van contando la evolución de las relaciones en la propia serie. Vamos a ello. Mirad esto, es que es súper interesante. Aquí se ve clarísimo el cambio de una temporada a otra solo con fijarnos en las letras de los dos openings. En la primera temporada, la cosa va de un viaje emocional conjunto, del odio al amor. Pero en la segunda, ¡boom!, el chip cambia por completo. Ya es un deseo individual, es un no quiero compartirlo. El cambio es brutal. El tema de la primera temporada, Gotobu no Kimochi, que se traduce como Sentimientos de Quintillas, nos pone las cartas sobre la mesa desde el minuto 1. Nos presenta el conflicto central. 5 hermanas, un solo chico, Futaro, y unos sentimientos que al principio, pues eso, están divididos en 5 partes. Es el punto de partida de todo. Y luego llega la segunda temporada y, ojo a esto, la letra de Gotobu no Katachi lo lleva a otro nivel. Es una cuenta atrás del 1 al 5, donde cada hermana coge el micro, por así decirlo, para soltar su propia frase, su reivindicación individual. No quiero que te lleven, te quiero más que a nadie. Es una declaración de intenciones en toda regla. Una genialidad, vamos. Muy bien, hemos hablado de las letras, de las canciones cantadas, pero ¿y toda esa música instrumental que nos acompaña en cada escena, la que de verdad le pone el corazón a la serie? ¿Quién está detrás de todo eso? Pues aquí tenemos a las arquitectas de este universo musical, un equipo de compositoras con un talento increíble, donde destacan nombres como Hanae Nakamura, Miki Sakurai y Natsumi Tabuchi. Ellas son las mentes maestras detrás de la magia. Pero, a ver, ¿qué hace falta realmente para crear una banda sonora de anime? ¿Cómo es el proceso? Porque a lo mejor nos imaginamos a una persona en un estudio y ya, pero la realidad es mucho más compleja. La escala de la producción es enorme y puede llegar a sorprender. Y para que nos hagamos una idea, mirad esto. Esto es solo una parte de la gente que participa. Estamos hablando de una orquesta completa, cuerdas, vientos, percusión, de todo. Y no solo músicos, también ingenieros de sonido, coordinadores. Es un trabajo de equipo gigantesco. El nivel de detalle y de colaboración para que todo suene perfecto es inmenso. Vale, y ahora vamos a ir un paso más allá. Porque si pensamos que la música de la serie es solo lo que oímos en los capítulos, nos estamos perdiendo una parte muy importante. Hay todo un universo de joyas ocultas por descubrir. ¿Y qué pasa con la música que la mayoría de la gente ni siquiera sabe que existe? Pues sí, porque más allá de los openings y los endings que todo el mundo conoce, existen canciones específicas para cada personaje. Son temas que nos dan una visión mucho más íntima y profunda de la personalidad de cada una de las hermanas. Exacto. Cada una de las 5 tiene sus propias canciones, su character song. De hecho, sacaron 2 tandas, una por cada temporada. Es como tener una ventana directa a los pensamientos de Ichika, Nino, Miku, Yotsuba e Itsuki. Una pasada. Y como bien dice este fan en Reddit, estas canciones son un poco raras de encontrar. Mucha gente no sabe ni que existen. Son material para los más fans, para los que bucean un poco más. Por eso descubrirlas es una experiencia súper especial, como encontrar un tesoro. Y el impacto de esta música es tan grande que ha saltado de la pantalla al mundo real. O sea, estamos hablando de conciertos en directo en sitios tan impresionantes como el Yokohama Arena, con la Orquesta de Cámara de Tokio interpretando los temas. Esto ya no es solo una banda sonora, es un fenómeno. Entonces, después de ver todo esto, ¿qué podemos concluir? ¿Cuál es el verdadero legado de la música en las quintillizas? Porque está claro que es mucho más que una simple banda sonora. Pues podríamos resumirlo en 3 papeles fundamentales. Primero, es una narradora. Las letras de las canciones nos cuentan la historia. Segundo, es la arquitecta de las emociones, la que construye la atmósfera de cada escena. Y tercero, y muy importante, es una constructora de comunidad. Crea un espacio para que los fans se unan y compartan su pasión.
Al final no es que la música apoye a la animación, es que es una parte esencial de la historia. Es una capa más de la narrativa, totalmente entrelazada con lo que vemos en pantalla. Un mundo sonoro completo que cuenta su propia historia. Y esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. ¿Qué parte de una historia se cuenta realmente, sin palabras, solo a través de la melodía? ¿Sería Las Quintillizas la misma serie sin este tapiz musical tan rico? Y sobre todo, ¿qué otras historias podríamos descubrir si escucháramos con un poquito más de atención? Seguro que a muchos les suena el anime Las Quintilillas. La historia va sobre 5 hermanas idénticas, las Nakano, cada una con su personalidad, por supuesto, pero lo más interesante es la historia que hay detrás de las actrices que les dan vida. Pues bien, resulta que detrás de estas hermanas de ficción están algunas de las actrices de voz o seiyus más importantes de Japón. Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Cómo es posible que 2 de ellas, que interpretan a 2 de las quintillizas, llegaron al estrellato por caminos pero tan diferentes? A ver, para entender bien de lo que hablamos, hay que tener claro un término: seiyuu. Y ojo, porque no es simplemente ser actor o actriz de doblaje. En Japón, ser seiyuu es otra cosa. Implica actuar, narrar y muy a menudo tener una carrera musical en paralelo. Es una profesión que exige un talento increíble en muchísimos campos. Venga, pues vamos a empezar con la primera protagonista de nuestra historia. Hablamos de una auténtica leyenda, la prolífica Kana Hanazawa, que es la voz de la hermana mayor, Ichika Nakano. ¿Su carrera? A ver, es que es alucinante. Empezó a actuar siendo una cría, en el jardín de infancia, y en 2003, con solo 14 años, ya debutaba como seiyuu en Last Exile. Es que mientras estaba en la universidad, allá por 2007, su carrera despegó de una forma brutal, y para la década de 2010 ya era sin duda una de las voces más reconocibles del anime. Y cuando digo que es una de las voces más reconocibles, no exagero ni un poco. Es que, literalmente, ha puesto voz a toda una generación de personajes de anime. Vamos a ver solo algunos de sus papeles más icónicos. Por ejemplo, Nadeko Sengoku en la saga Monogatari. Su interpretación de la canción del personaje, el famoso Renai Circulation, se convirtió en un fenómeno viral a nivel global. Fue una locura. Y esto ya nos daba una pista de su enorme potencial como cantante, mucho antes de que se lanzara en serio. ¿O qué decir de su papel como la dulce y trágica Mayuri Shiina en Steins Gate? Su mítico tuturu y esa interpretación tan emotiva hicieron que el personaje se quedara grabado en la memoria de muchísimos fans del anime de ciencia ficción. Inolvidable. Pero para que veamos que no solo hace personajes dulces, tenemos a Akane Tsunemori en Psycho Pass, un cambio de registro brutal. Aquí interpretó a una protagonista súper compleja y decidida en un mundo oscuro, distópico, vamos, nada que ver con lo anterior. Una versatilidad increíble. Y claro, todo este talento no ha pasado desapercibido. Su estantería debe estar a reventar de premios. Hablamos del prestigioso premio Seiyuu a la mejor actriz de reparto en 2015 y ha ganado el premio a la mejor actriz de voz de los New Type Anime Awards varias veces. O sea, no es solo que guste a los fans, es que la crítica la adora. Y ahora damos un salto. Pasamos a la nueva ola, a un modelo de carrera completamente diferente. Es el turno de Miku Ito, la voz de la tercera hermana, Miku Nakano. Ella representa un camino al éxito mucho más moderno. Lo de Miku Ito fue un ascenso meteórico, de verdad. En 2012 supera una audición de talentos, y solo un año después ya estaba metida en un grupo de idols, Stelps, y a la vez debutaba como seiyuu. Todo junto. Su primer papel principal le llega en 2014, y para finales de la década ya era una estrella consolidada en franquicias enormes. Su carrera es el ejemplo perfecto de una tendencia que lo ha cambiado todo en la última década, la idol seiyuu. Ya no es solo poner la voz, es combinarlo desde el minuto 1 con la música, con una imagen pública muy cuidada. Vamos a ver cómo ha dejado ella su huella. Un ejemplo clarísimo, la enérgica Kokoro Tsurumaki en la franquicia musical Bang Grimm. Este papel no es solo doblaje, ¿qué va? Implica cantar y actuar en conciertos reales como parte de la banda del anime. Es la fusión total entre ser actriz y ser idol. Una pasada. Y luego, para mostrar otro registro, la tenemos como Kokoro en Princess Connect Redive. Aquí interpreta a una guía súper amable y leal en este popularísimo juego y anime, demostrando que también domina esos papeles más suaves y protectores. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque a pesar de empezar de formas tan distintas, sus caminos se cruzan en un punto clave, el éxito brutal que ambas han tenido más allá del micrófono, concretamente en la industria musical. Si comparamos sus debuts musicales en solitario, es como ver un resumen de sus carreras. Hanazawa debutó en 2012 con Aniplex, cuando ya era una estrella consagradísima.
Ito, en cambio, lo hizo en 2016 con Nippon Columbia, como parte de esa explosión del fenómeno Idol Seiyu. Tiempos y estrategias muy diferentes. Y no hablamos de un par de singles, ¿eh? Su éxito musical es muy tangible. Ambas han construido unas discografías súper sólidas. Hanazawa lleva ya 7 álbumes de estudio y ha trabajado con sellos discográficos súper importantes. Ito ya va por 4 álbumes, una barbaridad, lo que demuestra que su faceta musical es igual de importante que la de actriz. Al final lo que tenemos aquí son 2 historias de éxito que acaban convergiendo y nos enseñan muchísimo sobre cómo ha evolucionado una industria que la verdad está llena de talento por todas partes. Hay una frase que lo clava, que lo resume todo a la perfección. Aunque sus caminos empezaron con casi una década de diferencia, ambas llegaron a lo más alto de su profesión, unidas por el talento, la dedicación y mira tú por dónde, por los papeles de hermanas. Así que, si nos tenemos que quedar con algo, es esto. Hay 2 modelos claros para llegar al estrellato. Por un lado, la veterana, Kana Hanazawa, que ha construido su carrera desde la actuación infantil hasta convertirse en una de las seiyūs más prolíficas y premiadas. Y por otro, la estrella en ascenso, Miku Ito, que encarna a la perfección el modelo moderno de Idol Seiyu, triunfando a través de audiciones y grupos de idols. Y esto, claro, nos deja con una pregunta flotando en el aire. El papel del seiyū no para de evolucionar, se expande mucho más allá de la voz para abarcar la música, los eventos en directo, las redes sociales. Viendo estos 2 modelos de éxito, ¿quiénes serán las estrellas de la próxima generación y qué nuevos caminos seguirán? Hay historias que, cuando acaban, en realidad es cuando empiezan de verdad. Y ese es, sin duda, el caso de Las Quintillizas. Esta comedia romántica que, años después de su final, no es que siga viva, no. Es que está creciendo de formas que nadie se esperaba. Vamos a ver cómo lo está consiguiendo. A ver, para quien no esté al tanto, la premisa es sencilla, pero oye, es genial. Un estudiante de bachillerato que va fatal de dinero acaba dando clases particulares a 5 hermanas quintillizas que van directas a suspenderlo todo. Y a partir de ahí, pues se lía una mezcla de comedia, drama y, claro, el gran misterio romántico, con cuál de ellas acabará casándose en el futuro. ¿Que si fue popular? No, fue un auténtico tsunami. El manga original ha vendido más de 20 millones de copias en todo el mundo. Para ponerlo en perspectiva, esa es una cifra que lo convierte en un fenómeno cultural con todas las letras, una barbaridad. Pero aquí viene lo bueno. A diferencia de esas series que se alargan y se alargan sin fin, esta historia tiene un final, uno muy claro y cerrado además. El misterio se resolvió, el manga terminó en 2020, fin, se acabó, ¿no? Pues va a ser que no. Y esa es la gran pregunta. Si la trama principal ya está cerrada, ¿cómo es posible que el fenómeno no solo no se apague, sino que sea más grande que nunca? Vamos a analizar las claves que explican este éxito post-final. Bueno, la primera pieza de este puzzle es la capacidad que está teniendo la franquicia para reinventarse, para llevar la historia a sitios totalmente nuevos e inesperados. Exacto. La historia no se conforma con el manga o el anime, ¿qué va? Ahora salta al mundo real, nada menos que con una adaptación teatral. Esto demuestra una valentía brutal para reinterpretar una historia tan querida en un formato completamente distinto. Y ojo, que la creatividad no para ahí. En lugar de un casting típico, han optado por un reparto doble e incluso triple para algunos personajes, y encima con miembros del famosísimo grupo idol Hinata Saka 46. Es una jugada maestra, porque así atraen a los fans del grupo y al mismo tiempo ofrecen diferentes visiones de los mismos personajes. ¡Genial! Venga, pasemos ahora al segundo elemento clave, la increíble conexión y el poder de atracción que tiene el elenco de voces original del anime. Esta frase que dijo el elenco en el 5º aniversario lo resume todo a la perfección. No se ven como simples actores de doblaje, para nada. Se sienten como compañeros de viaje de los fans, han crecido juntos y esa conexión emocional es sencillamente indestructible. Y claro, esa conexión se convierte en un motor potentísimo para la franquicia. El elenco de voces original es el alma de los eventos en vivo. Para el gran evento que han anunciado para 2026, los 6 actores principales volverán. Para la gente, esto no es un evento más, es una reunión familiar. Esta cronología es la prueba definitiva. En vez de ir a menos, la franquicia sube la apuesta. 6 años después de que acabase el manga, están planeando un evento en un estadio gigante en Tokio. Está claro que el final de la historia fue solo el principio de la leyenda. El tercer pilar de este éxito, y uno importantísimo, es la propia comunidad de fans, que se mantiene increíblemente activa y creativa. Es que hoy en día las cosas funcionan así. Los fans ya no son espectadores pasivos, son creadores. Lanzan teorías, debaten sin parar, hacen fanarts que son una pasada. En resumen, son el motor que mantiene viva la llama y de alguna forma están co-creando el futuro de la franquicia.
Una de las conversaciones que más se repiten entre la comunidad es justo esta, la posibilidad de una adaptación con actores reales. Es un tema que genera unos debates interesantísimos sobre los retos y las oportunidades que tendría algo así. Y aquí se ve la creatividad de la gente en plena acción. Esta idea, sacada de un foro, propone un desafío actoral alucinante, que una sola actriz haga de las 5 hermanas, usando dobles y tecnología digital. Es una idea que va mucho más allá de una simple adaptación. Es una genialidad. Pero la comunidad también es crítica y analiza las cosas. Son conscientes de que no todo se puede adaptar sin más. Este comentario, por ejemplo, apunta a una de las grandes dificultades. ¿Cómo llevas un humor tan visual y exagerado del anime a un formato realista sin que quede raro o forzado? De acuerdo, ya tenemos todas las piezas sobre la mesa. Ahora vamos a juntarlas para ver la imagen completa, el modelo de éxito de una franquicia de hoy en día. La conclusión es bastante clara. Las Quintillizas es mucho más que una buena historia. Es un caso de estudio. Nos enseña que el valor real no está solo en la trama, sino en todo el universo, en los personajes y sobre todo en la comunidad que se crea a su alrededor. Podríamos resumir la fórmula en 4 pasos muy claros. Primero, necesitas una historia principal potente y que la gente adore. Segundo, no tener miedo a experimentar con otros formatos, como el teatro. Tercero, tratar al elenco original como lo que son, estrellas que mantienen viva la conexión emocional. Y cuarto, y este sí que es el más importante, escuchar, valorar y dar espacio a la creatividad de los fans. Y terminamos con una pregunta que da para pensar. El modelo de las quintillas nos obliga a replantearnos qué significa que una historia termine. Quizá, en el mundo del entretenimiento de hoy, un final bien hecho ya no es una conclusión, sino el pistoletazo de salida para un legado mucho, mucho más largo.